Pues hoy vamos a hablar del tema de la mano de Patricia Vázquez. Ella es directora de la Fundación Juconi. Juconi. Soy disléxica. Mi Pati, ¿cómo estás? Déjame te subo por acá al ring. ¿Cómo estás? Muy bien, Dore, muy bien. Encantada de estar aquí contigo esta mañana y con todo tu auditorio. Muy entusiasmada de platicar de un tema muy delicado, pero siempre con muchas ganas de compartir el enorme trabajo que lleva haciendo Juconi durante ya 33 años. Sí, Pati, es un tema delicado. Es un tema que no nos gustaría tener que tocar. Sin embargo, por una inacción, por mucha indolencia, por mucha falta de empatía y N cantidad de justificantes, es un problema que México no ha resuelto. Y por esta razón, los medios de comunicación estamos obligados a continuar platicando del tema para que cese la violencia a la mujer. Aumentaron los índices de violencia a raíz de COVID y el encierro y el alcoholismo y tantas cosas. Aumentaron los índices de violencia y si bien es cierto, se tomaron acciones para poder proteger a la mujer de cualquier tipo de abuso, llamando al 911 y efectivamente pues había ayuda y ayuda telefónica también. Sin embargo, una vez que llegas a levantar un acta, una declaración, la culpa la sigue teniendo la mujer porque su falda está corta, porque salió de noche, porque se salió a divertir. Entonces, por lo menos prevenir ese tipo de acciones va a ayudar a solucionar el problema. Totalmente, Dore. A ver, nosotros tenemos, como te dije, muchos años trabajando el tema de la violencia y nuestro mensaje muy contundente, que es un mensaje muy de raíz, quizás que previene mucho de lo que tú estás hablando, es la urgencia de que todas las familias vivan en un ambiente libre de violencia y que el crecimiento de las niñas, niños, jóvenes que estén en el seno de esas familias, por supuesto, tengan o estén menos expuestos cada vez más a un tema de violencia. Entonces, nuestro mensaje es que ninguna niña, ningún niño, ningún joven viva en una familia con violencia. Y eso se manifiesta de muchas formas, porque también, Dore, habremos de entender que el fenómeno del hacinamiento, de la pobreza, de la falta de educación, de las tensiones familiares, también de los comportamientos que traemos generacionales sobre qué sí es violencia y qué sí es permitido al educar a una niña o a un niño, etcétera, tiene una carga muy fuerte cuando hablamos de un contexto de violencia, ¿no? Y sobre todo, agrégale un componente, pues que sabemos que es de ciertas regiones del mundo, con un machismo importante, donde por supuesto la mujer está descolocada tradicionalmente por un tema cultural del lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, sí es cierto, y lo que te puedo decir, Dora, que me encantó que lo dijeras así, lo que tenemos evidencia no del trabajo solo de Juconi, sino de varias organizaciones de Naciones Unidas, sobre todo de UNICEF, es que durante la pandemia 1 de cada 2 niños del mundo, ¿no? O sea, que es una población enorme, nada más te puedo decir que 1,600 millones de niños estuvieron fuera de la escuela en la pandemia, o sea, estamos hablando de una locura de personas y de personitas, como le decimos, ¿no? Personita. Pero pensemos que 1 de cada 2 niños en el mundo sufrió algún tipo de violencia sobre la pandemia, física, psicológica, en fin, ¿no? ¿Cuántos videos no vimos, Pati? Sí. ¿Cuántos Sí. videos no vimos en redes de niños que estaban en clases y eran violentados por sus papás o que de repente atrás se veía un relajo, chavos que apagaban su computadora, que aparecían moreteados? Ese es un tipo de violencia, ¿no? La violencia física, pero también hubieron niños que sus papás no los pelaron. Sí. Ese es otro tipo de violencia. No hablarle a alguien, hacerle la ley del hielo, ignorar su presencia, es otro tipo de violencia. Totalmente, Dore. Yo creo que tenemos que empezar a darle los diferentes énfasis a la violencia física, como la que tú dijiste, que es pues, no solamente incluso los golpes, sino también esta ausencia de recursos físicos que garanticen que estés en un ambiente seguro, ¿no? Pensemos en la cantidad de niñas, niños, jóvenes, familias enteras que no tienen las necesidades básicas. La violencia psicológica, que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? Solamente ley del hielo o agresiones u ofensas, o también empezar a gestar conversaciones, Dore, donde siempre tiene que ganar alguien, ¿no? Creo que cuando hablamos de un ambiente seguro y el esfuerzo que hacemos desde Juconi con mucha contundencia es la importancia de crear relaciones constructivas, sanas,
entre adultos y niñas, niños, jóvenes, entre pares, entre esas niñas, niños y jóvenes, porque también es cierto, pensemos que ahora lo que no estamos viendo, Dore, es lo que viene hacia adelante y lo han dicho, creo que tú también lo has abordado en este programa, el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, tú tienes un tema de violencia instalado. Aparte, bueno, Pati, te voy a poner otro frijol en tu caldo. El bullying, hija. Sí. ¿Qué onda? O sea, es que a mí me tiene también sorprendida la violencia entre los chavitos, entre ellos, en la escuela. Yo no sé, mi Pati, pero a mí no me tocó vivir jamás este tipo de abusos entre los niños y el cyberbullying también, cómo se hablan en redes sociales, en los chats. De verdad, papás, mamás que nos están escuchando, de vez en cuando, neta, aviéntense un clavado a los chats de sus hijos. Yo el otro día lo hice con la mía y había uno que otro comentario, Pati, que yo sí me tuve que detener a decirle a mi hija, mira, este comentario que está aquí y este comentario que está acá es violencia. Y esto no lo deben de permitir, porque creo que hay un desconocimiento, una falta de conocimiento justamente en lo que es la violencia y hasta dónde tiene que ser permitida por nosotros y por la sociedad y por la gente que rodea a la persona violentada. Nadie dice nada. Pero sabes una cosa, Dore, es muy importante lo que estás diciendo. A ver, me parece que tenemos que insistir contundentemente y me parece que tu voz es muy importante en esto. La violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, ¿no? O sea, a ver, nunca. No es negociable, ¿no? No. Y eso, y todos, a ver, todos hemos sufrido violencia de alguna u otra forma, ¿no? Todos, a ver, nosotros quizás, Dore, con una menor intencionalidad, ¿no? Al educar también, porque también hay muchos cuestionamientos sobre cómo educo, cómo hago una crianza positiva, una crianza muy amorosa, o versus una crianza donde yo cargué con mi familia, donde se permitía el chanclazo, el pellizco y demás, porque los niños a veces piden un golpe a gritos, ¿no? Entonces, la violencia no se justifica, ¿no? Lo que hay que construir de manera muy contundente es saber expresar las emociones. Correcto. Y la cuestión preventiva de la violencia es saber expresar las emociones, reconocer cuando hay un contexto de violencia. Esto que tú hiciste con tu hija es espectacular. Ojalá, tú bien lo dices, estamos haciendo un esfuerzo enorme preventivo de llamado a familias enteras. Verifiquen las redes sociales, verifiquen las conversaciones con sus amigos, cuiden mucho la manera en la que se comunican con sus hijos, porque empezamos a institucionalizar la violencia de muchas maneras. Una violencia donde te ves muy gorda, ¿no? Cuídate, ¿no? Sales vestida como si fuera no sé qué, o si tienes alguna otra preferencia sexual que se ha dado, es una ofensa de pareces vieja, ¿no? Entonces, todos esos son expresiones del lenguaje con un uso de violencia. Entonces, tenemos que cuidar ese énfasis de cómo nos relacionamos, que Dore, si hiciéramos un esfuerzo mucho más consciente, yo sé que todos nos cansamos, no estoy planteando de lo mínimo un mundo rosa, ¿no? Pero no, una cosa es discutir con tu pareja, que en un matrimonio, pues sí hay discusiones porque tienes que llegar a acuerdos. Ahora, tiene que haber una discusión objetiva, no a gritos ni a sombrerazos, ni aventándose el vaso ni la lámpara, sino una discusión que tenga un objetivo, que sea madura, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, me pregunto, Pati, o sea, tú ves, por ejemplo, estos comentarios en redes sociales, que a mí me pasa. ¿Cómo los frenas? No hay manera de frenarlos. Por más que quieras bloquear un comentario o denunciar una especie de comentario, nunca ganas. No. Nunca ganas. No hay apoyos para favorecer la violencia. Hubo una acción muy interesante en Twitter, fue el domingo, donde Elon Musk, y yo se lo tengo que aplaudir, vetó todo tipo de pornografía infantil. O sea, toda esa información la borró. De verdad, es un gran paso. Nadie habla de eso, pero es un gran paso. Y las malas palabras, la forma altanera de platicar con alguien más, promueven a que te vuelvas un ser violento. No, a ver, Dore, yo lo que te digo es sí, a ver,
no es una batalla. Cuando hablamos de la violencia, lo que no podemos hacer es quiero ganarle a la violencia, ¿no? Fíjate, nosotros en Juconi tenemos algo que es muy específico. Ajá. Somos un equipo que tenemos, bueno, tiene muchos años trabajando con niñas y niños en situación de calle, que trabajan en mercado, en fin, ¿no? O sea, esta versión y esta imagen de las niñas y los niños que nos duelen mucho en México y en muchas partes del mundo que también sucede, ¿no? Sí. Pero uno de los temas es, a ver, Dore, cuando tú te enojas, ¿no? ¿Qué es lo que o sea, qué es lo que para ti es necesario hacer para que te puedas calmar? No, pues me das a decir, Pati, yo necesito 5 minutos de silencio. No, yo necesito más. ¿No? Pero, ¿no? Pero fíjate, pero ese es como un tema de, ¿no? De decir, ok, lo que insistiría, ¿no? Es reconocer tus emociones, reconocer que no están puestas, Salud emocional, claro. expresarlas y hacer tu plan de decir, oigan, a ver, cuando yo estoy enojada necesito tiempo fuera, 5 minutos de no me hablen. Oye, es que Dore, tenemos que entregar este programa y es que no sé qué. 5 minutos, ¿no? 5 minutos. Y también a lo mejor necesitas tomarte un café, salir a caminar 2 vueltas, Eso. un abrazo, ¿no? Entonces, tú, Dore, tienes que tener tu plan y es muy difícil construirlo, tu plan de contingencia cuando hay una situación de violencia en diferentes de enojo, de emociones que salen fuera de tu control. Si cada familia hiciéramos eso en nuestras casas, no importa el nivel socioeconómico, no importa absolutamente nada. Es decir, reconocer que en el otro hay emociones y reconocer que el otro, cuando hay emociones, necesita una pausa. Imagínate muchas escenas a las que nosotros nos enfrentamos con muchas familias con las que trabajamos, donde qué pasaría si una niña o un niño llega con su papá con mucho alcohol encima, se le aproxima y la niña le dice, mamá, mamá, o lo abraza, o lo intenta, ¿no? Claramente la reacción del papá en una situación etílica en la que está, ¿no? Puede ser que la golpee, ¿no? Puede ser que pasen muchas cosas, o puede ser que simplemente la ignore, o puede ser que también la abrace, no sabemos, ¿no? El tema es, si esa niña supiera que su papá en esa condición lo que necesita es que no le haga caso, podríamos prevenir muchas condiciones de abuso que se dan también en ciertas familias. Entonces, el mensaje, Dore, que yo creo que quisiera como que tú también lo abrazaras, invitarte a abrazar, es hagamos un esfuerzo en las familias, como estén compuestas, de identificar las emociones y hacer un plan de decir, oigan, cuando me pase esto, denme 5 minutos, y entonces evitas que la violencia se presente y que la violencia se expanda y crezca a un nivel en que ya es incontrolable, porque entonces luego tenemos una cantidad inmensa de acciones violentas que ya no podemos retroceder. Para nosotros, Dore, y creo que el mensaje muy importante que tú dices es que no me permito, la violencia no es el lenguaje y tenemos que empezar a construir nuevos mecanismos pues, de relaciones más horizontales y menos dolosas para que podamos construir algún ambiente más seguro, ¿no? Y eso pasa mucho cuando hablamos de los feminicidios también, ¿no? Exacto, sí, Pati. Y aparte, me dejas pensando, yo creo que cuando una persona está enojada, no necesariamente en la familia, cuando una persona está enojada en tu trabajo, con tus familiares, tienes que decir, estoy enojado. Sí. Y lo mejor que puedes hacer es quedarte al lado de la persona que está enojada para ver si quieres seguir echando rollo, ¿no? Para ver si, ay, es que y me hizo y lo otro. Escuchar a la persona sin decirle, ay, a mí una vez me pasó que no, es simplemente escuchar sin querer dar consejos porque los consejos luego a veces son muy incómodos, simplemente te quedas a escuchar. Si esta persona te pide, oye, necesito que me dejes 5 minutos solo, ok, está bien, el tiempo que necesites, te vas. Y tampoco permitir que se hagan temas en la cabeza, porque hay muchas personas que se enojan y empiezan a hacerse unos cuentos súper extraños en la cabeza. Entonces, el problema crece más, ¿no? Entonces, a veces, detenerte tantito a escuchar las 2, 3 groserías que te quieran soltar, no hacia ti, sino de que, ay, el pip, aparato se descompuso, y es que la silla se cayó, se rompió, o sea, escuchar y de repente, pues retirarte. Y esa es una de las acciones. La otra, que yo soy muy insistente, Pati, los niños y las niñas en los hogares tienen que ser educados de la misma manera, porque la violencia empieza ahí. Totalmente. ¿No? O sea, si tu hija tiende su cama,
tu hijo tiende su cama. Si a tu hija le exiges unas boletas de 9.5, tu hijo te tienen que entregar boletas de 9.5 en las mismas materias, porque eso lleva a la igualdad, eso lleva a la comprensión. Si tú naciste en una familia en donde te dicen, tú no puedes jugar fútbol porque eres niña, entonces ya estamos hablando de familias que piensan que las niñas están en un lugar y los niños están en otro, que los niños no se pueden poner nada rosa y las mujeres no se pueden poner nada negro. Tenemos que proveer un espacio educativo en donde nos aseguremos que las siguientes generaciones no van a sufrir violencia. Totalmente, Dora. Yo creo que insistiría como en este mensaje, a ver, hablar de la violencia en un país en el cual constantemente tenemos mensajes muy fuertes, de todos lados, ¿no? De todos lados. Sí. Tenemos que hacer un contraesfuerzo, como una contramarcha, ¿no? En donde tenemos que hacer, literal, y decir, la violencia no se puede institucionalizar, más de lo que ya está institucionalizado, ¿no? Está institucionalizada en costumbres, en tradiciones, en conversaciones, en medios de comunicación, en dinámicas de las familias, en situaciones de muchísimas escuelas, en permisiones, en reglamentos, etcétera. En fin, en el fútbol, en fin, ¿no? O sea, está institucionalizada y nos cuesta mucho reconocerla porque ya la normalizamos, ya nos parece algo muy cotidiano, ¿no? Y sí decirte que la violencia en sus diferentes niveles tiene diferentes impactos que son muy difíciles de sanar, que esa es otra larguísima conversación que ojalá algún día tengamos, ¿no? Pero tenemos una evidencia cuando trabajamos con niñas y niños de la calle, nos tardamos más o menos 56 meses en que una niña y un niño salga de una situación traumática a una condición un poco más terapéutica y más sana, ¿no? Pero 56 meses, ¿no? Porque vienen de contextos con enorme agresión y con otro tipo de violencias mucho más sistémicas y más profundas. Entonces, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que hablarlo más seguido, Dore, hay que hacer un movimiento, se los juro, nacional, porque no podemos seguir permitiendo que la violencia se siga manifestando de las maneras que se manifiesta. Y nosotros, con la experiencia que tenemos en Juconi, claro, podemos atender a una población que es la población, pues, que más esfuerzo, pero sobre todo más necesidad tiene. Pero todos los que quizás sabemos, podemos estar en unas condiciones, en unas mejores condiciones, tenemos que empezar hacer un esfuerzo muy contundente en decir, la violencia nunca es el lenguaje. La violencia no se permite. Todos somos iguales. Nos merecemos también construir relaciones y ambientes sanos en todos lados, trabajo, escuela, amigos. Y también, Dori, una reflexión muy fuerte. Entre amigos, entre nuestras generaciones, también estamos permitiendo mucha violencia entre nosotros sin que nos demos cuenta, ¿no? Y también tenemos que hacer un esfuerzo de parar a tiempo, de mandar mensajes preventivos y decir, oigan, esto no me está gustando, estoy enojada, me molesta esto. Es un cambio de hábito profundo, pero que se logra. En Juconi lo tenemos comprobado, cambiamos generaciones familiares de alguien que decía, claro que yo le pegaba a mi hijo y claro que la violencia estaba instalada en mi casa, decir, pues ahora encuentro que una forma muy fácil de resolver un problema es platicándolo, ¿no? Y diciéndolo de una manera distinta y más constructiva. Por supuesto, y aparte hay otras formas de comunicación con los hijos, con los niños. Digo, yo en mi casa nada más con que los volteé a ver con cara de, ¿ya sabes? De echarle los ojos. Ya saben que estoy corrigiendo algo que están haciendo mal, sin necesidad de nada, ni pellizcos, ni nalgadas, ni chanclazos, ni nada de eso. No es necesario. Hoy los niños, te voy a decir por qué tengo esperanza. Creo que el ejercicio, nuestras generaciones se han dedicado a hacer notar la violencia. Esto está pasando, esto no nos está gustando. Y estamos educando a las futuras generaciones con eso, con, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, pero inteligencia emocional. Sí. Con inteligencia emocional. Y entonces hoy los niños saben perfectamente bien qué está bien y qué está mal. Por ponerte un ejemplo, el otro día un maestro le rompió una tarea a mi hija. Llegó devastada, ¿eh? Así de, ¿qué? O sea, ¿cómo puede ser que una escuela permita la violencia?
Y yo me quedé pensando y dije, o sea, a mí me rompieron miles de tareas, o sea, no te preocupes. Y me dice Dore, no, mamá, es un acto de violencia. Dije, ah, caray, tiene razón, ¿no? O sea, porque en mi cabeza era algo, pues, que sucedía, y hoy me doy cuenta que los niños están conscientes de que eso está mal. Obviamente se acercó con el profesor y le echó porque mi hija va a ser abogada, le echó su rollo y le pidió una disculpa. Y pero eso empieza a ser los cambios que necesitamos en un futuro, ¿no? Totalmente. No, invitar al auditorio que nos está viendo, porque yo veo que de repente aquí hay mensajitos que ya Marilú empieza a bloquear. Las palabras altisonantes, las palabras denostativas, las palabras prepotentes ya no tienen una función en las redes sociales. No sirven, no traen likes, no traen, lo único que traen es un hate que poco a poco se va a ir extinguiendo a medida de que nosotros vayamos y sigamos trabajando de la mano. Así es que, Pati, tú y yo tenemos un compromiso. Seguro. O sea, compromiso, ya sabes, alzar la voz, y ya que tenemos tema pendiente que va a ser cómo se sana la violencia, ¿no? Buenísimo, me encanta, Dore. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo, con tu auditorio y pendientísimos. Aquí estamos en Juconi para lo que necesiten. Por favor, redes sociales, porque yo sé que ahorita hay mucha gente que dice, ok, yo necesito más información porque creo que estoy viviendo un momento de violencia y no sé cómo etiquetarlo. No se preocupen, se pueden meter a las páginas y pueden tener más información y hasta asesoría. A ver, ¿dónde te encontramos, mi Muy Pati? fácil, mira, yo creo que en Facebook y en Instagram estamos en Juconi. Así, si le ponen Juconi, inmediatamente va a salir. Se llama Junto con los Niños, ese es el significado de la organización. Y en la página es www.juconi.org.mx. O sea, es muy fácil, nos pueden hablar, nos pueden mandar mensajes y siempre hay terapeutas, psicólogos. Tenemos atención a población muy específica, pero siempre estamos encantados de ayudar y de orientar. Y van a ver cada vez más cursos, diplomados, pláticas para cualquier persona, porque tenemos que hacer una oleada enorme de insistir que la violencia no es el lenguaje. Pati, creo que sobra decírtelo, pero te lo comento, el día que me necesites para lo que sea y lo que quieras, yo estoy a tus órdenes, porque esto se tiene que hacer en trabajo de equipo y conmigo cuentas incondicionalmente. Ya estás encima, embajadora de paz, te vamos a nombrar. Pero, me encanta la idea. Pero cuenta con eso, o sea, tienes a una, bueno, de verdad, te lo digo con mi corazón, yo estoy con ustedes, urgen manos, urge alzar la voz, urge cambiar esta sociedad y yo me uno a tu movimiento de a como pueda. Me encanta, Doris, me encanta, me encanta. Okay. Es lo máximo, que tengas un muy bonito día y gracias por la invitación. Gracias a ti, mi Pati, admiro tu trabajo, no te rindas nunca, nunca. Muchas gracias, bye bye.